Dios. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Glorioso, glorioso eres tú, Señor. Y te damos muchas, muchas gracias, Señor. Te pedimos que ensanches nuestro corazón y lo traspases, oh Dios, con toda la realidad, Señor, de la cruz que se manifestó allí en el monte Calvario, con toda la realidad de este amor por el que podemos acceder a tu presencia, de este amor por el que tenemos acceso al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, a buscarte, porque podemos, oh Dios de los cielos, recibir tu ayuda y tu sustento. Gracias, oh Dios, porque podemos aprender, Señor, de ti. Gracias porque podemos conocerte, porque tú, Señor, estás haciendo un milagro de darnos ojos para verte, oídos para oírte y corazón para corresponder a este amor, Señor, con el que tú nos has amado, Señor. Padre, gracias. Gracias por atraernos hacia ti. Gracias por las puertas de amor que has extendido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has cubierto de misericordias y nos has cubierto de favores, Señor. Gracias, 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 Señor. Te agradecemos y te pedimos luz, Señor. Luz, Señor, para entender toda esta obra tan profunda como está escrito, para poder entender las inescrutables riquezas de Cristo en el monte Calvario, Señor. Esa sabiduría, esa grandeza, ese poder, esa inmensidad, Señor, que desborda toda nuestra capacidad, Señor. Precioso Dios, pero que nos atraen hacia ti, nos atraen hacia tu corazón, nos atraen hacia tus brazos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos cada día ir conociendo, poder decir porque todo Él es atractivo para mí, porque todo Él es deseable para mi corazón, porque todo Él es el anhelo de mi alma, es el deseo de mi vida, Señor. Gracias por bendecirnos esta noche, gracias por permitirnos honrarte con nuestro dar. Gracias por tomar, Señor, de lo que tu mano bendita nos ha dado, nos ha otorgado. Gracias por permitirnos, Señor amado, apartar para ti, Señor, de lo recibido de tu mano. Expresarte, Dios, reconocer que tú eres el Dios que provee todas las cosas, que tú eres el Dios que nos sustenta, que tú eres el Dios que nos guarda, que tú eres el Dios que nos fortalece, que tú eres el Dios que nos ayuda, que tú eres el Dios que nos atrae cada día hacia tu corazón, Señor. Gracias por permitirnos tener el gozo y la alegría de dar. Y asimismo, gracias, Señor, por la palabra que tienes esta noche dispuesta, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos no oír a un hombre, Señor, porque ¿qué tendría un hombre para decirnos? Necesitamos es oírte a ti, oír las palabras que vienen desde tu corazón para traspasar el nuestro. Esas palabras que produzcan vida, vida de lo alto en nosotros, que produzcan vida del Altísimo en nuestros corazones, Señor. Por tu gracia, permite que tu palabra, Señor, sea luz para nuestro camino, sea lumbrera para nuestras vidas, Señor. Que tu luz resplandezca sobre nosotros, que tu palabra no sea un libro cerrado y que mi corazón no sea una tierra infértil, Señor, sino que tus palabras, Señor, caigan en buena tierra y produzcan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Por favor, guíanos, te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
me acompañe en su Biblia Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 32. Lamentaciones, capítulo número 3, en el versículo número 32. Se hace muy necesario que clamemos al Señor que nos dé la gracia de oír su voz y de oír sus palabras al interior de nuestro corazón, porque a veces nos ocurre mucho lo que expresó Job cuando dijo: de oídas te había oído, y a veces nos quedamos escuchando mucho, pero pocas cosas se van asentando en el corazón del ser humano. Y dice Lamentaciones 3, 32 y 33: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hay forma de enumerar las misericordias de Dios, no importa, no nos alcanzaría ni el tiempo, ni las palabras, ni el lenguaje para expresar cuán grande es su misericordia. Dice el verso 33: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén. O sea, Dios no hace algo porque sea caprichoso. Dios no es como nosotros, que cuando nos pasa algo tenemos una respuesta a veces, y a veces alguien no hace lo que yo quiero, a veces mi actitud es cambiar con ese alguien, y de pronto es mirar cómo me vengo. De alguna manera a veces tenemos pensamientos de venganza sutiles en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces decimos: no me hizo el favor, algún momento me pedirá un favor y tendré el gusto de decirle que no, ¿cierto? Y lo pensamos espiritualmente, ¿cierto? Porque estamos hablando de pensamientos que nos pasan a gente que estamos buscando a Dios. Estamos hablando de gente que esté afuera en el mundo, nos pasa eso a nosotros. Salmos 119, acompáñenme allí. Salmos 119, en el versículo número 75. 75. La fidelidad de Dios, estudiábamos la semana anterior, es incomparable porque no es en la dimensión humana. De manera que vemos que Dios todo lo que dice lo cumple, todo lo que habla lo hace, y que la Biblia está llena de los testimonios de las cosas que Dios ha hecho y ha manifestado, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros a veces consideramos la fidelidad de Dios y el amor de Dios solo en relación con cosas buenas que nos sucedan. Entonces, si tengo mercado, Dios es fiel. Si tengo salud, grande la fidelidad de Dios. Si programé alguna actividad y la actividad me salió, entonces bendito sea Dios. Dios es fiel y Dios es maravilloso. Pero es que resulta que como Dios es fiel y es fiel a Él mismo, ¿cierto? No hay nada en nosotros que produzca que Dios sea fiel. No hay nada en mí, ¿cierto? Que a veces nosotros decimos: no, claro, es que como Dios sabe que yo oro, entonces por eso Él a mí me responde, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras digo: ya sé por qué Dios me es fiel, porque pues, me está respondiendo. Yo le estoy dando, pues me va a tener que contestar. Pero no, Dios no te responde porque tú le hayas provocado esa respuesta. Dios te responde porque Él es fiel y maravilloso, ¿cierto? Entonces, su fidelidad no solamente tiene que ver con cuando nos pasan cosas agradables, gratas, gozosas, que producen tranquilidad y paz. Y ahí en el verso número 75, léalo conmigo, y por favor no olvide que como estamos en las manos de Dios, ¿cierto? Todo lo que acontece en nuestras vidas está orquestado por Dios. Amén, ¿cierto? ¿Y qué dice el verso número 75?
conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu ¿qué? ¿Qué? Entonces hay momentos donde Dios me aflige. ¿Qué les pido? Me está mostrando su fidelidad y me está mostrando su amor para tratar aspectos de mi corazón, para tratar áreas de mi vida, para tratar cosas que a veces nosotros creemos no hay en nosotros, pero que Dios, que no mira el estuche, que no mira lo de afuera, sino que mira lo profundo del corazón, sabe de cada una de nuestras vidas. ¿Recuerda lo que le enseñó el Dios de los cielos a Samuel? Que Él no mira la apariencia, que deslumbró a Samuel de los hijos de Isaí, la pinta, la altura, la apariencia, ¿cierto? Tenía pinta de rey, solamente tenía un pequeño problema, que no tenía corazón, ¿cierto? Pero había uno totalmente diferente. Si lo miraban pequeño, no tenía pinta para ser rey, no tenía pinta para ser el que dirigiera a Israel, pero Dios dijo: yo no miro lo que mira el hombre mira la apariencia, mas Jehová mira el corazón. ¿Qué hubo en aquel hombre pequeño? Corazón. Entonces, necesariamente cada cosa Dios la está obrando para poder ensanchar nuestro corazón. ¿Para qué? Nuestro corazón para Él, para poder ensanchar nuestro corazón para su voluntad. Entonces, hay algo de lo que nosotros no vamos a poder escapar, y es en algún momento de nuestro caminar ser afligidos. No vamos a poder escapar, ¿cierto? Si alguien dice: no, es que yo no quiero ser cristiano para no ser afligido en algún área, entonces la palabra de Dios habla de que todos los seres humanos ciertamente van a enfrentar aflicción. Cuando habla del impío, dice: muchos son los dolores para el impío. O sea que las situaciones que vive el impío son muy fuertes para su corazón y son muy dolorosas, porque ciertamente el impío las vive sin esperanza, sin esperanza. Respecto a los creyentes, el Señor dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ¿qué? El Señor. Oh, escuche por favor, ahí no dice por ninguna parte que Dios impedirá las aflicciones. Ahí no dice: muchas son las aflicciones del justo, por tanto Dios las impedirá. No, Él dice: no, van a pasar por ellas, pero en ellas Dios los librará. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Que lo conozcamos más a Él y que conozcamos más dónde está nuestro corazón. Porque ciertamente nosotros decimos: yo confío en Dios, hasta que me doy cuenta, cuando me empiezan a quitar las muletas en las que estoy apoyado, que realmente yo decía con mis labios una cosa, pero mi corazón estaba apoyado en otra cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, de manera que la aflicción para el creyente es una bendición, porque tiene el propósito de acercar más mi corazón al Señor, ¿cierto? Por eso necesitamos entenderla desde el punto de vista. No olvide desde el punto de vista de Dios. No olvide que Dios no desea destruirme. Dios lo que sea es quitar de mi corazón todo lo que me aleja de Él. Y hay muchas cosas en mi corazón que yo no conozco, que me alejan. Por eso el salmista expresó: escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mí. De manera que él estaba reconociendo que había cosas que él no podía ver de su propia vida. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Y hay cosas que, aunque otros nos las muestren y nos digan que están pasando en nosotros, a veces nosotros no las aceptamos y las recibimos para humillar nuestro corazón. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Entonces hay cosas que el Señor utiliza a otro para hablarnos de manera anticipada. De manera anticipada el Señor le habló a Nabucodonosor para hablarle de cómo el orgullo lo estaba carcomiendo y que ese orgullo le iba a llevar a que necesariamente Dios trajera una disciplina sobre la vida de él. Pero ¿qué fue lo que hizo con la advertencia de Nabucodonosor? Caso omiso, ¿cierto? A veces hay cosas que Dios nos habla y creemos que no son con nosotros sino con el vecino. Y hay muchas cosas que cuando Dios nos va a hablar, mire que Dios es diferente a los seres humanos. Cuando Dios me va a hablar, ¿cierto? Él no me habla a mí del otro, Él me habla a mí de mí, ¿cierto? Nosotros
nos acercamos a alguien para hablarle de otro, para decirle, ay, ¿a usted le parece mire que tal cosa, mire que él cómo piensa, mire que él cómo actúa, mire que no sé qué. Cuando Dios se acerca, me va a preguntar es cómo tú piensas, cómo tú actúas. Vamos a hablar es de los dos, de nuestra relación. Y mire lo hermoso, lo sabio, lo precioso que es Dios. Por eso el salmista le clamó al Señor diciendo, escudriñame y ve si hay en mí, Señor. Tú ves cosas que yo no veo. Y tú sabes cosas que hay en mí que yo no reconozco que estén en mí. Y como tú las sabes, tú eres el que me puedes librar de ellas. Tú eres el que me puedes guardar de quién. Me puedes guardar de ellas, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, no le estoy diciendo que nos busquemos problemas, sino que cuando aparezcan situaciones en nuestras vidas, ¿cierto? Entendamos que para el creyente, ¿sí? Tienen un propósito de parte de quién. De parte de el Señor. Que seamos librados de pasar por alguna de ellas va a ser imposible. Ciertamente el Señor dijo, cuando pases por el fuego, yo estaré con quién, contigo. No impediría ese paso por el fuego, pero sí nos permitiría estar junto a quién, junto a Él. Entonces vaya conmigo al Salmo 119, porque aquí hay algo bien especial que nosotros necesitamos aprender, y en especial porque el corazón del creyente muchas veces se ve afectado en los momentos de prueba. En los momentos de prueba el corazón del creyente se ve muy afectado, porque realmente a veces el creyente pierde dónde tiene que estar su apoyo, dónde tiene que estar su mirada y qué es de lo que se tiene que aferrar, ¿cierto? Hoy en día es complejo cualquier situación que no provenga de Dios, porque hoy en día lo que uno dice que es bueno, el otro dice que es malo, ¿cierto? Vaya usted a donde el médico, si usted lo recetó un médico hoy y le mandó, usted le vio los síntomas y le mandó unos remedios, pero a la próxima ocasión lo ve otro médico, ese médico lo primero que le dice, venga, ¿y el otro para qué le mandó eso? Eso no sirve para nada, eso no le ayuda con nada. Y si usted va donde otro médico, el otro médico le dice que los dos de anteriores no sirvieron para nada. Entonces realmente uno dice, bueno, entonces ¿cuál remedio me sirve? ¿Cuál me tomo? ¿Cierto? Si uno se encarga como de dejar por el piso lo que el otro hizo, ¿cierto? Entonces antes le decían, tome agua, que el agua es buena para la salud, y hoy en día hay gente que sale y dice, no tome mucha agua porque el agua lo va a enfermar. Entonces, frente a tantas opiniones, la gente empieza a enloquecerse cuando no sabe a quién escuchar, ¿cierto? Cuando escucha muchas voces. Entonces uno dice una cosa, el otro opina otro, y ¿sabe cuál es el problema de los creyentes a veces? Que es que a veces nosotros en cualquier circunstancia le preguntamos a todo el mundo, le preguntamos al creyente, al no creyente, si aparece un satánico, hasta al satánico le preguntamos a ver qué opina de mi situación, qué opina de esta situación, ¿cierto? Y dependiendo de lo que diga, hasta tomo de ahí a ver cómo entiendo la situación que estoy viviendo. Y cuántas veces eso lo que hace es colocar nuestras vidas como en tierra movediza, ¿cierto? Porque realmente no sabemos ni dónde estamos parados, ni entendemos, ¿cierto? Y nos preocupamos con muchas situaciones más de lo que debiera suceder en nuestras vidas. Pero mire lo que dice el Salmo 119 en el versículo número 49. Mire esto lo precioso. Es que esto que hay aquí es preciosísimo. Verso 49. Dice el salmista de este cántico es David. David es un hombre que pasó por muchas aflicciones. David tuvo muchas dificultades. David tuvo muchos problemas dentro de su vida y dentro de su caminar. Pero saca esta perla tan maravillosa, mis amados, que nos va a ayudar de una manera muy profunda a los creyentes en donde nos vamos a apoyar. Porque mira lo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Esperar. Verso 50. Ella es mi consuelo, ¿dónde? En mi aflicción, porque tu dicho me ha ¿qué? Y mire lo hermoso, hacia dónde nos va dirigiendo el Señor, que a dónde debemos conducirnos y a qué debemos aferrarnos cuando estamos pasando una situación. ¿A quién
es a quien necesitamos escuchar. Porque como le digo, le preguntamos la opinión a todo el mundo, menos a Dios, ¿cierto? Y es más, aceptamos muchas veces más la opinión o la explicación que de cualquier persona que las cosas que me pueda decir Dios. Porque a veces no quiero aceptar lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando dentro de quién, dentro del corazón. Cuando la escritura dice a los que aman a Dios, ¿cierto? O sea, esta situación tiene un propósito de Dios. Y tiene un propósito por causa de que Él me ama y que Él está haciendo su obra en mi corazón para conformarme a la gloriosa y preciosa semejanza de ¿quién? De Jesucristo. Vayan conmigo entonces, por favor, a Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Mire, ¿quién es el que tiene la respuesta? Porque ¿quién tiene el poder para intervenir en esa situación? Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y este exalte es para que Él los levante, para que Él los saque de allí cuando fuere tiempo. No olvide que en algún momento compartimos que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser purificados como la plata, y está hablando del metal. Y no olvide que en algún momento estudiamos que la persona que trabaja con plata, metal, el metal se purifica con fuego, y que alguien veía a otra persona meter la plata al horno y la sacaba y la miraba, ¿cierto? Para las amas de casa, cuando cocinan tortas, ella saca la torta del horno y le mete un cuchillo. Si el cuchillo sale untado como de masa, entonces ya dice, la torta está todavía ¿qué? Y mire que a veces por fuera la torta se ve como que ya está, pero por dentro está cruda. Entonces vuelve y la mete, al rato la saca, le mete otra vez el cuchillo. Cuando el cuchillo salió limpio, entonces te dice ya está. Si la dejo ahí se va a quemar, ¿cierto? El que purifica la plata la mete en el horno y la saca. Y alguien le preguntó, ¿y cómo hace uno para saber que ya está? ¿Quién le mete el dedo? Si eso está hirviendo, eso está a miles de grados. Y él dijo, sencillo, yo la saco, yo me miro, si me veo borroso le falta, la saco, todavía le falta. Cuando yo me vea en ella como un espejo, cuando toda la plata me esté reflejando a mí, ya está lista para sacarla de qué. ¿Te das cuenta qué propósito tiene las aflicciones para la vida del creyente? ¿Sí o no? Que tú seas sacado del horno más parecido a Cristo, más como Cristo, más con el carácter como Cristo, más con el corazón como ¿qué? Como Cristo, ¿sí o no? Lo que pasa es que nosotros le tenemos fobia a ser metidos al horno, que es diferente, ¿sí o no? Pero qué bueno cuando lo podemos empezar a ver como una bendición, de que la fidelidad de Dios me aflige, porque su fidelidad está cumpliendo su propósito ¿en quién? En mi vida, ¿cierto? Porque suena fácil decir, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista, ¿cierto? Y para cumplir su propósito muchas veces el Señor obrará muchas circunstancias dentro de ¿quién? Dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Dice verso número 7. Entonces mire, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere, porque nos acontece a todos algo. Dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿A quién le da ansiedad? ¿A todos? ¿Sí o no? Ansiedad. Ansiedad es definida en el diccionario normal de español como un estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo, intranquilidad, nerviosismo, preocupación o angustia, ¿cierto? ¿Nos pasa a nosotros? ¿Sí? Nos pasa a nosotros en cualquier situación. Nos llega una situación que no esperábamos y muchas veces nos pasa esto. Inmediatamente nosotros pensamos, ¿sí o no? Usted todo lo quiere saber ya. Usted reciba
una llamada que donde le digan, venga, es que el próximo lunes tiene una cita en la fiscalía que lo necesita. Usted de una vez cuelga y piensa, ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría? ¿Quién me aventó? ¿Para qué me llamaron? Y de ahí hasta el lunes, sus pensamientos son la fiscalía. ¿Cierto o no cierto? Inmediatamente, ¿sí o no? Usted va del médico y el médico le dice, bueno, no sé cómo identificar, vamos a mandarle una prueba. Y usted inmediatamente ya se va pensando cuántos días le quedan de vida. Señor, ¿cómo me voy a despedir? Empieza a mirar a ver a quién le va a dejar las 4 cositas que tiene. Empieza a hacer su herencia, ¿sí o no? Porque así somos, nos llenamos. La ansiedad nos lleva a pensar más de lo que verdaderamente hay. Nos lleva a imaginar más de lo que verdaderamente hay. Entonces dice aquí el Señor que ¿qué debemos hacer con esa ansiedad? Con esa intranquilidad, con ese nerviosismo, preocupación, angustia, con la zozobra, con la agitación, con la inquietud. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? Devorar, ¿cierto? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, escuchen, porque es que a veces como nosotros, en medio de nuestra falta de buscar al Señor, nosotros tomamos mucho a veces el asunto de víctimas, ¿cierto? Entonces uno cree, no, a mí es el único que me pasa, no, yo soy el único que paso por esa situación, hasta que reúne un grupo de personas y todos empiezan a abrir el corazón y uno dice, uy, no, a lo bien, yo estoy mejor que todos los que están aquí, yo estoy es como en mejores condiciones de todos los que están aquí, cuando abren el ¿qué? El corazón, porque ¿qué dice acá? Mira, al cual resistid firmes en la fe, verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es a ti a lo único que te pasa, no es a ti, ¿cierto? A veces el orgullo es el que hace pensar que es que las circunstancias se ensañaron conmigo, ¿cierto? Y no es así, es la fidelidad de Dios que se está manifestando sobre ti, para que no hayan cosas en tu corazón que lo alejen de Él, que lo alejen de su presencia, que lo alejen de ¿qué? De sus brazos maravillosos, que lo alejen de su corazón precioso y maravilloso. De manera que la palabra de Dios advierte mucho acerca de este tipo de cosas, de que nosotros vamos a enfrentar pruebas. ¿Y qué hizo el salmista en la prueba? Se aferró a la palabra que Dios le había ¿qué? Hablado, ¿sí o no? Cuando uno va y mira un salmo como el Salmo 34, que es hermoso, es precioso, está lleno de palabras de verdad, porque no olvidemos que hemos visto cómo Dios es alguien que no miente, que cumple su palabra, ¿cierto? Que Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará, que todo lo que Dios dispuso en su palabra va a ser hecho realidad. Y cuando uno va al Salmo 34, el Salmo 34 dice que muchas son las angustias, pero de todas ellas ¿qué? ¿Sí? Habla de que muchos pueden ser los temores, pero de todos ellos ¿qué? Nos librará. Muchas pueden ser las aflicciones, pero de todas ellas ¿qué? Nos librará el Señor, ¿cierto? Y empezamos a ver de qué nos vamos a aferrar. Muchas veces es cierto que necesito pasar por este trayecto, pero en ese trayecto Dios va a estar conmigo, en ese trayecto. Pero ¿dónde voy a poner la mirada? ¿De qué me voy a estar aferrando? ¿De qué voy a estar tomando mi corazón? ¿De qué me voy a estar pegando? En Mateo 7:24 dice la Escritura, cuando el Señor ha anunciado el sermón del monte, dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿sí o no? Y sabemos que esa roca ahí es una figura ¿de quién? De Cristo, ¿sí o no? Una vida que está puesta sobre ¿quién? Sobre Cristo, ¿cierto? Pero mire lo que dice ahí sobre esa vida, verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron ¿qué? ¿Cierto? O sea, el hecho de estar sobre la roca evitó la lluvia, evitó los ríos, evitó los vientos, no.
Y dice, y golpearon contra aquella casa. ¿Contra cuál casa golpearon los ríos y los vientos? Sobre la que estaba fundada sobre la roca, ¿cierto? De manera que eso nos deja ver con claridad cómo nosotros podemos ser probados en nuestro caminar. Y dice, pero no cayó porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca, ¿sí o no? ¿De qué estaba aferrada? Por eso les digo, ¿qué estamos escuchando? ¿A quién estamos consultando? ¿A quién estamos mirando? ¿Qué estamos buscando en las situaciones que nosotros pasamos? Porque eso va a determinar nuestra reacción frente a esas cosas. Yo recuerdo algo, ahora en la tarde mientras preparaba el tema, recordé algo, ¿cierto? Que a veces Dios nos ha permitido vivirlo, pero que a veces lo olvidamos en el camino y lo soltamos dentro de nuestro caminar. No recuerdo exactamente de qué manera sucedió, pero leímos ahora en el Salmo que el Señor le había dado una palabra a su siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, tú me dijiste algo y a eso es lo que yo me aferro, porque eso es lo que tú vas a ¿qué? A hacer. Y esa palabra la vas a ¿qué? La vas a llevar a cabo, ¿cierto? Conforme a la voluntad tuya. Entonces, hace unos años a don Eduardo le dio un infarto y estuvo de gravedad varios días en el hospital de Santa Sofía, 14 días. Pero en ese momento yo no recuerdo cómo sucedió, pero el Señor sí le dio una palabra, y le dio una palabra que está en Romanos 8, donde dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿cierto? De manera que aún él repetía esa palabra y ni siquiera sabía dónde estaba en la Biblia, ¿cierto? Ni siquiera sabía en qué porción estaba en la Biblia. Pidió que se la escribieran en una hoja. Él estaba acostado en cuidados intensivos y aquí en la cabeza le quedaba abajo bueno, pidió que le pegaran ese versículo ahí, ¿cierto? Una palabra que el Señor le trajo a su corazón, y él se aferró con todo el corazón a esa palabra que Dios le dio, ¿cierto? De manera que los pronósticos médicos daban una gravedad. Los pronósticos médicos, aún el Señor le permitió tanto aferrarse a esa palabra que aún los médicos contaban que él muy próximo iba a estar de regreso, otra vez allá infartado por cómo le habían salido los exámenes y cómo estaba todo. Aún los médicos apostaron acerca de su regreso, de cómo no iba a durar mucho, ¿sí? Pero ¿a dónde estaba? Y a todo el que le preguntaba sobre el estado de su corazón, no hacía sino hablarle de la palabra que Dios le dio, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte, ¿sí o no? Y no importa lo que dijeran, la mirada la tenía puesta en esa porción. Lo que dijeran, si el médico decía se va a morir en 2 días, porque la ley del Espíritu de vida, Dios le plantó esa palabra. Él, de verdad, lo que estuvimos ahí alrededor de él, podemos dar testimonio de que él se aferró a esa palabra que Dios le dio, como Dios se la plantó en el corazón, y se la plantó de una manera tan firme que mire que la palabra que Dios planta en el corazón, Dios la cumple. ¿Cuántos años pasaron desde eso? 16 años hace, cuando los médicos le dijeron que no se esperaba mucho tiempo de vida si él no se hacía una cirugía de corazón, y en esos 16 años no se le ha hecho, le hacen electrocardiogramas y su corazón registra el suceso, porque ahí sale el registro de que hubo un infarto, pero siempre sale que su corazón está en muy buenas condiciones. En medio de esa prueba, Dios le dio una palabra, ¿sí o no? Y mire que cuando viene una palabra del Señor, yo dejo de escuchar toda clase de voces, lo que dice aquel, lo que opina aquel, la teoría de aquel, el argumento, la doctrina, bueno, lo que cualquiera diga, porque aún los médicos venían y decían, sí, pero es que el examen dice que usted está así. Sí, pero Dios dice que esta es su palabra. ¿Y de dónde se aferró? Por eso lo que leíamos en el Salmo 119, acuérdate de la palabra dada ¿qué? En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción. Y no olviden que consuelo en la Biblia no tiene que ver con pesar, ¿cierto? Como nosotros lo imaginamos o lo pensamos. Que consolar a alguien es abrazarlo y decirle que pobrecito, que qué pesar, que qué tristeza. Eso no significa consuelo en la Biblia. En la Biblia consuelo significa dar firmeza,
Por eso Dios dice que es nuestro consuelo. En medio de la situación, Él es el que hace que yo esté firme. Él es el que le da firmeza a mi corazón y le da firmeza a mi vida en ese caminar. Puede ser que haya momentos donde aún ni siquiera yo pueda percibir que Dios esté presente, pero el hecho de que yo no pueda percibir que Dios esté presente no significa que Dios deje de cumplir lo que Él ha prometido. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Mire lo tremendo. Hay 3 hombres que van a enfrentar una prueba: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Se ha dado un dictamen. ¿A dónde van a ser lanzados? A un horno ardiente con un fuego impresionante. Cuando ellos estaban afuera del horno, ¿estaba el Señor con ellos? Estaba. No lo veían físicamente, pero ahí estaba el Señor. ¿Con quién? Y el Señor estaba con ellos, y el Señor estaba escuchando lo que se estaba sentenciando. ¿Sobre quién? Sobre ellos. ¿Cuál era la sentencia? Doblen sus rodillas o van a ser lanzados en el horno. Ellos dijeron: nosotros confiamos en Dios. Pero su confianza iba más allá. Y mire que a veces hay veces necesariamente nosotros tenemos que mirar lo que hablamos, porque a veces hablamos y cuando nos pesan las palabras que dijimos, salimos con un chorro de babas. ¿Cierto? Ellos dijeron algo: sepa pues, oh rey Nabucodonosor, que Dios es poderoso para librarnos de tu mano. Pero si así no lo hiciere, o sea, si Él decide que no nos va a librar de tu mano y que nos va a dejar lanzar en el horno, igual le vamos a seguir sirviendo a Él, ¿cierto? Ellos estaban comprometiendo una palabra muy fuerte, ¿sí o no? Que tenemos la expectativa de que Dios pudiera no dejarlo suceder, pero Dios estaba ahí y permitió que sucediera. Dios no impidió que el fuego del horno bajara su volumen, no impidió que no fueran lanzados eso, pero al que no veían antes, ahora en medio de la prueba se hizo visible. Allá en medio del fuego se hizo visible y ahora se veía de una manera extraordinaria, ¿cierto? Los de afuera decían: ya no vemos a 3 sino a 4, y el 4 tiene la semejanza de Dios, tiene una semejanza gloriosa. Ahí estuvo siempre, estuvo afuera del horno y estuvo dentro del horno. ¿Con quién? Dentro del horno con ellos. ¿Los estaba sustentando? Sí. Allá afuera lo estaban viendo, no, estaban siendo probados sus corazones, pero no estaban mirando lo que veían sus ojos, sino estaban poniendo su mirada en lo que Dios en lo que Dios había establecido. Señor, en tus manos está mi vida. Tú puedes decidir que yo viva muchísimos años, o tú puedes decir que me muera hoy. Señor, si decides que viva muchos años, Señor, tú me sostendrás los años que vivo. Y si decides que hoy me muera, bendito sea tu nombre, Señor, porque voy a tener el encuentro más glorioso que puede tener un ser humano. ¿Sí? Porque siempre hacemos la misma pregunta: ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren morirse? Ninguno. La única forma de ir al cielo es muriéndose, ¿cierto? Todos queremos escapar de ese asunto, pero tarde que temprano va a llegar el momento donde vamos a experimentar el más glorioso momento, ¿sí? ¿Cómo no va a ser apreciable para nosotros si somos los mayores beneficiados? Cuando es apreciable para Dios. Si Dios dice que es de estima para Él la muerte de sus santos, ¿cierto? O sea, para Dios es algo especial poderlos llevar a su presencia. ¿Cuánto más para nosotros? Que ya no vamos a ver por figuras ni así, sino vamos a ver plenamente al Señor. Un momento inexplicable. ¿Por argumentos qué? Por argumentos humanos. Vaya conmigo, por favor, allí a Proverbios 31, 6. Proverbios capítulo 31. ¿Dónde pone el mundo, o dónde busca el mundo consuelo en su aflicción? En muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué dijo el salmista? Este es mi consuelo
en la aflicción? ¿Qué? La palabra que les ha hablado a tu siervo. La palabra. Y aún vemos, ¿con qué respondió Jesús en la tentación? Escrito está, ¿cierto? Escrito está. Con lo que estaba establecido por quién, por el Señor. Por eso tenemos que ser un pueblo que no importa lo que vean nuestros ojos, es que nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que Dios ha ¿qué? Por lo que Dios ha dispuesto. ¿Dónde busca consuelo el mundo? Aquí hay un ejemplo de este consuelo. Dice el verso 6 del 31 de Proverbios: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su misericordia. No se acuerden que ahí. Y de su miseria no se acuerden que más. Entonces, ¿en cuántas cosas podemos nosotros apoyarnos, ¿cierto? Y buscar consuelo en ellas. Porque aquí vemos un ejemplo de alguien que busca consuelo en hundirse en el licor. Pero aún en cuántas cosas podemos buscar. Uno a veces ha visto personas que buscaron consuelo en el trabajo. Vivieron una situación y como para no pensar y abordar la situación, ¿cierto? Entonces quieren trabajar desde que amanece hasta que anochece para llegar sumamente cansados y caer sumamente fundidos a la cama para no enfrentar la situación, ¿cierto? Ese se volvió su consuelo, ¿cierto? Otros, ¿cierto? Entonces dijeron, no, entonces me voy a dedicar a hacer más dinero. Bueno, cantidad de cosas en las que el hombre puede buscar ¿qué? Consuelo. Pero ¿dónde está el consuelo del hombre de Dios? ¿De la mujer de Dios? En la palabra, Señor. Voy a apoyarme en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido. Eso es lo que voy a abrazar con todo mi corazón y con toda mi fuerza, ¿sí? Vaya conmigo a Hechos, capítulo número 27. En la situación que podamos vivir, ¿en qué nos estamos apoyando? ¿En qué? ¿En qué se está apoyando mi corazón? Es más, el Señor dice que ni siquiera seamos sabios en nuestra propia prudencia, ¿cierto? Sino el apoyo nuestro es en lo que Dios ha establecido y en lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que me lleva a buscarlo y en cualquier situación escudriñar la palabra, hasta que escudriñando la palabra una porción de esas Dios la hace saltar y la graba en mi corazón y hace que me aferre a esa porción y se convierte en mi sustento, independiente de lo que vea. Porque vamos a ver aquí un ejemplo bien tremendo en Hechos, capítulo número 27, en el verso número 22. Lo que antecede a esta historia habla de una situación muy crítica que iba a enfrentar un grupo de personas conformado por 276 personas, un buen grupo de personas. Y este grupo de personas fueron embarcadas a un viaje sobre el mar. En el mar no hay mucho de dónde aferrarse cuando la barca empieza a desbaratarse, ¿cierto? Ahí sí está uno en un riesgo absoluto, ¿sí o no? Por lo menos aquí si tiembla para alguna parte corre uno, ¿sí o no? Pero en el mar, ¿para dónde corre? ¿Para dónde echa? ¿Cierto? Emprendieron un viaje y en ese viaje fueron azotados por una tormenta muy fuerte. Y una tormenta muy fuerte que duró muchos días e hizo el panorama demasiado oscuro. Eso lo puedes leer ahí en el verso 13 en adelante, donde dice que por muchos días no volvieron a ver ni las estrellas, ni el sol, ni la luna. O sea, todo el panorama se volvió ¿qué? Oscuro, ¿cierto? Oscuro. La situación, estaban azotados. Lee conmigo el verso 20. Y dice, y no aparecieron ni sol, ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad que no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de ¿qué? De salvarnos. ¿Sí o no? ¿En qué condición estaban? ¿Cómo estaban viendo su situación? ¿Sí o no? Humanamente estaban viendo que pareciera que de esa situación no se va ¿qué? No se va a salir. Pase entonces al versículo número 22. Dice, al versículo número 22, sí. Dice
que Pablo, de pronto en medio de toda esa situación tan oscura, de tantos días de oscuridad, sí, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea que aparece una palabra de esperanza en medio de una situación. Pero ¿de dónde provino esa palabra? ¿De dónde salió? ¿De dónde surgió? Ahí está en el verso 23. Mire lo hermoso. Porque esta noche ha estado conmigo Jesucristo mismo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. ¿Cómo está el panorama? ¿Hace cuántos días no hay sol? La tormenta no cesa. Una cosa es una tormenta en tierra, otra cosa es una tormenta en el mar. ¿Qué? En el mar agitado, ¿cierto? En el mar agitado, donde iban botando todas las cosas. Van botando la carga para ser liviano, después van botando la comida. Bueno, van haciendo cantidad de cosas simplemente como para que la barca no se hunda. Y en medio de eso aparece una voz, ¿cierto? Y él dice: ¿de dónde provino la palabra de la que se están aferrando? Esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho: no temas. Verso 24: es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el momento en que Dios le respondió? Si le está diciendo Dios te ha concedido, era que Pablo estaba ya haciendo una petición, estaba orando, estaba clamando, y en medio de esa respuesta Dios le trae una palabra, pero también le trae una respuesta a la oración que él está levantando. Dios te ha concedido todos los que están contigo. ¿Cuántos eran? 276 personas, un grupo grande. Si uno recibe esa palabra y alguien viene con una palabra como Pablo, que estuvo con el Señor, y le dice eso, ¿cuánta tranquilidad debiera de abordar el corazón? ¿Cierto? ¿Quién dijo esa palabra? ¿Se va a cumplir? Porque lo que Dios dice, si Dios dijo ninguno se va a morir, eso se va a ¿qué? Se va a cumplir. Entonces, si vino esa palabra, uno espera mirar hacia el frente y que el panorama inmediatamente cambie. Si ya vino una palabra de Dios, entonces todo debiera de cambiar, no debiera de empeorar, como sucedió aquí. Vino una palabra de Dios, pero las cosas siguieron empeorando, ¿sí o no? Porque no andamos por vista, porque a veces nosotros decimos: ay, Dios dijo, pero no veo. Es que así no dice la palabra. La palabra no dice que hay que ver para creer, ¿sí o no? Sino que es al revés. Hay que creer y se va a ver, ¿cierto? Es al revés. Siga leyendo ahí conmigo el verso 27. Dice: venida la 14ª noche, 14 días llevan a la deriva, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. O sea que parece que el panorama como que mejoró un poco. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. O sea que estaban viendo que estaba bajando el nivel del mar, se estaban acercando a tierra firme. Y dice: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de día. O sea, hay una gran esperanza ya. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife es el bote salvavidas. Eso es el esquife, es el bote. Entonces los marineros sacaron el bote salvavidas y se iban a ir ellos solos ahí. Y dice: entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero se iban a volar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, del bote salvavidas, y lo dejaron perderse. O sea, que las cosas en las que se podía ir poniendo la confianza empezaron a ¿qué? Y entonces uno pudiera mirar, pero ¿y si luego el Señor no dijo que ninguno iba a perecer? Y si Dios ya habló, ¿por qué en lugar de mejorar empeora? ¿Cierto? Porque no olviden dónde tienes la mirada.
en lo que sigues viendo o en lo que Dios te va hablando. Sigamos leyendo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. ¿A dónde los había llevado la angustia? Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Dónde tiene el corazón Pablo? Aferrado. Si Dios lo dijo, yo espero es en el Señor, no importa que todos los días esto empeore. Amén. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya les tocó empezar a botar comida por ahí. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Para los marineros, el peor lugar donde un barco puede quedar es entre 2 aguas, porque es un lugar donde las aguas van a golpear con mucha fuerza, y en lugar de ayudar a salir la nave, la van a hundir. No solamente ellos le tienen respeto para las naves, sino que ellos le tienen mucho temor para nadar en esas aguas, porque aunque sean habilidosos para nadar, las aguas son demasiado turbulentas y a veces se vuelve incapaces de poder sostenerse ¿en quién? En ellas. Y dice el verso 42: entonces están ahí encallados, están siendo azotados por las aguas, ¿cierto? Las aguas están golpeando tan duro que están despedazando la ¿qué? La nave, ¿cierto? O sea, ¿y a dónde está la palabra del Señor? Y en medio de que la nave se está despedazando, a los soldados se les ocurre una idea. Léanla ahí conmigo. Entonces, verso 42, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. ¿Sí o no? Y entonces cualquiera pudiera pensar, venga, ¿Dios sí habló o no habló? Porque es que no veo. O sea, si Dios dijo, entonces ¿por qué no se ve? ¿Cierto? Porque a veces así es que nosotros nos ponemos a caminar y por eso decaemos con tanta facilidad. Porque independiente de que la nave se vaya a desbaratar y quede hecha nada, Dios dijo que ni uno solo iba a perecer. Mire que a los soldados les surgió el deseo, vamos a matar a los presos, ¿cierto? Pero Dios ya había dado una palabra. ¿Qué podían hacer ellos frente a la palabra de Dios? Absolutamente ¿qué? Absolutamente nada. Verso 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, ¿cierto? Y parte en cosas de la nave, o sea, salieron agarrados de lo que pudiera flotar para los que aún no supieran que nadar. Y dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Porque si las condiciones empeoraron, todos se salvaron, porque Dios lo había dicho. Entonces fíjese, así las condiciones empeoran. Si Dios lo dijo, Dios va a cumplir su palabra, ¿cierto? Y todo eso nos va enseñando dónde tenemos la mirada, porque no andamos por vista, pero a veces Dios tiene que reacomodar muchas cosas en nosotros, porque a veces andamos es mirando qué vemos. Si veo, creo, como dijo el discípulo, si no meto la mano en la llaga, entonces no creeré. ¿Y qué le dijo el Señor cuando lo llamó? Le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es lo que nos tenemos que aferrar? A la palabra del Señor, porque ciertamente vamos a ser probados, ¿cierto? No dice la palabra que nos busquemos pruebas, estamos en las manos de Dios. Si en algún momento Dios decide probarnos, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿qué se va a probar?
cuál es la realidad que hay en nuestro corazón. Porque no olvides, de labios decimos que confiar en el Señor es fácil. Pero ¿qué procura probar Satanás en la vida de los creyentes? Que lo que nosotros decimos no es verdadero. Que lo que nosotros decimos no es verdadero. Porque en la prueba de Job, ¿qué fue lo que el Señor o lo que se narró allí? Satanás dice, sencillo, es que Job lo ama porque usted le da cosas. Usted ha puesto un vallado de protección alrededor de su casa, de su familia y de todo lo que tiene. Le has dado bendición a todo su trabajo, por eso es que Él te ama. Quítele todo lo que tiene, a ver si no es el primero que reniega de ti. ¿Sí o no? ¿Qué quería probar? ¿Sí o no? Que Job era un interesado. Y sabe que a veces a nosotros se nos desnuda eso. ¿Sí o no? Que cuando estamos recibiendo, gloria a Dios. Pero cuando se nos quita, qué duro sacar un gloria a Dios. Qué difícil, pero un gloria a Dios sincero. Porque a veces hacemos los de rutina. ¿Sí o no? Si hay que decir gloria a Dios porque me robaron, pues gloria a Dios. Y nada más la actitud se ve que no hay gloria a Dios. ¿Cierto? Que no hay realmente un reconocimiento del cuidado del Señor, ¿cierto? Por cumplir con un lenguaje que muchas veces tenemos es memorizado, pero no grabado dentro del corazón, ¿cierto? Y después, ¿qué dice el Señor? Piel por piel, fue lo que le dijo Satanás al Señor. Piel por piel, tóquele la salud, a ver si no reniega de ti. ¿Sí o no? Hay gente que dice, bueno, no, pues yo hasta los problemas económicos los paso, pero que me enferme. ¿Sí o no? Y aún cuando enfermó, ¿qué pasó? ¿Renegó Job de Dios? En esa primera etapa, ¿no? ¿Sí o no? No renegó. Pero mire que aún aparecen personas a nuestro alrededor que muchas veces incitan a que nos quejemos de Dios en las pruebas. Hay personas, ¿cierto? ¿A qué estaba incitando la mujer de Job a Job? Oiga, ¿usted todavía sigue alabando a Dios? ¿Usted todavía sigue que Dios es bendito por los siglos? ¿Usted todavía sigue diciendo que Dios es fiel? ¿Usted todavía sigue diciendo que Dios es maravilloso? ¿Todavía conservas tu integridad? Era lo que le decía. Reniegue de su Dios y muérase. ¿Sí o no? Y aparecen las personas de alrededor. ¿Cuántas voces de esas que aparecen queriéndonos poner en duda de Dios? Y aún personas que son creyentes. Hay personas creyentes que se aterran de las pruebas. ¡Oh! Y usted en una prueba. Venga, y usted como creyente no sabe que también pasamos pruebas. Cuando viera como creyente decirle, bueno, ¿qué le ha hablado el Señor? ¿Qué palabra le ha plantado Dios en su corazón para sostenerlo en este tiempo? Para tenerlo ahí firme en sus brazos. Ah, qué diferente, ¿cierto? Le cambia un lenguaje. La palabra de Dios dice, ¿qué es importante, mis amados? Si yo no escudriño la palabra, ¿cómo está mi corazón? Vacío. No olviden que cuando el Señor dispuso el cordero, allá en la noche de la Pascua, el cordero todos tenían que participar del sacrificio del cordero. Y todos tenían que comer ¿del qué? Del cordero, ¿cierto? Porque hay personas que les gusta mucho ore por mí, y está bien que oremos los unos por los otros, pero es que mi oración no puede quitar tu responsabilidad de orar. No lo puede quitar. Ay, sí, es que a mí me enseñan la palabra en la iglesia. Claro, el que te enseñe la palabra en algún lugar donde te congregues no te exime de la responsabilidad de que tú escudriñes la palabra. Si no escudriñas la palabra, vas a tener un corazón vacío, ¿sí o no? Cuando llegue la prueba, ¿qué vas a sacar? Si no has acumulado nada, porque la palabra de Dios dice de la abundancia del corazón. Entonces yo ahí puedo pensar, bueno, viene una prueba, ¿yo qué hago? Me quejo, tengo enojo, tengo rabia, tengo disgusto, ¿cierto? Entonces lo que tengo que decir es, venga, Dios me volvió un oidor de la palabra, oigo y oigo, pero como que no está bajando nada a mi corazón, porque lo que está saliendo de mi corazón no es fruto de la palabra, porque si fuera fruto de la palabra, ¿qué estaría brotando? ¿Cierto? Dice la escritura, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, ¿cierto? O sea, pero si no hay ningún tesoro en el corazón, ¿qué va a sacar? ¿Cierto? Por eso todo esto nos permite para examinar qué estamos acumulando, porque si viene la prueba y hay queja,
a quién le echo la culpa, a quién señalo, ¿sí o no? Porque pasó, bueno, cantidad de cosas que me llevan a estar disgustado con todo el mundo. Pero el asunto es, venga, y tanto que Dios nos ha hablado, ¿qué estoy haciendo Dios con lo que me ha hablado? Si Dios ha sembrado su palabra para que ella me sostenga, para que ella me enseñe, para que ella me guarde, lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Y lumbrera a todo mi camino, ¿cierto? Salmo 119, acompáñame ahí donde iniciamos. Acuérdate de la palabra dada. Ahora, si tú en la prueba no escudriñas la palabra, ¿qué palabra vas a recibir de parte de Dios? No olvide. ¿Para cuánto sirve? ¿Para cuándo le sirvió la palabra que Dios le dio a don Eduardo? Para la situación para la que se la dio. Ese fue el maná de Dios para esa situación. Para otra situación hay que ir por maná, porque el maná dura para un ¿qué? Porque el maná no se puede guardar. ¿Qué le pasaba al que lo guardaba? Ya no sirve, no sirve. Dios te da la porción para cada día trae su propia pan. Y allá en el desierto, ¿qué le hacía Dios? Les daba el maná a cada uno, le daba la provisión, de manera que no faltaba. De manera que no faltaba la provisión. ¿A dónde debemos ir? A la palabra. ¿A quién debemos preguntar? ¿De qué debemos aferrarnos? Si lo que se va a cumplir es la promesa de Dios. Si Él dijo que me va a librar de todos los temores, Señor, esta situación me carcome de temor, pero aquí estoy, Señor. Tú eres el que me puede librar de ese temor. Señor, esta situación me angustia, pero eres tú, Señor, el que me puedes librar. Y empiezas a buscar a Dios y a buscar su consejo, a buscar su palabra, a apoyarme en lo que es Dios y en lo que Dios puede orar en mi vida. ¿Y qué va a inundar tu corazón? La paz de Dios. ¿Cómo estaba Pablo en medio de la tormenta? El barco está pronto a desbaratarse y cualquiera dijera, venga, pero es que uno se da cuenta que todos estamos en peligro, ¿cómo se va a poner a comer con esta angustia? Y Pablo dijo, ¿cómo voy a tener angustia si Dios ya me habló y su palabra en mi corazón produce paz? Si produce paz, voy a comer así se desbarate esta nave, porque Él dijo que ninguno se iba a morir. ¿Se da cuenta lo que produce esa palabra en el corazón? Entonces dejemos de oír tantas voces, dejemos de preguntarle a tantos. Preguntémosle a Dios. Una sola palabra de Dios puede sostener tu vida por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Muchas gracias, oh Dios, por darnos tu consejo. Y muchas gracias, Señor, por cubrirnos con tu sabiduría maravillosa, Señor. Ciertamente, oh Dios, como dijo el apóstol Pedro, si es necesario que pasemos por diversas aflicciones, para que como es probado el oro, así sea probada nuestra fe y ella produzca una verdadera alabanza para tu nombre, Señor. Por favor, permite, Señor, que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea atesorada, Dios, Señor, en nuestro interior. Para que cuando venga cualquier situación, oh Dios de los cielos, Señor, podamos estar aferrados a lo que tú has dispuesto, a lo que tú has establecido, a lo que tú has hablado a través de tu palabra. Que podamos decir en cada situación algo tan hermoso como lo que dijo el apóstol Pablo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dicho, no temas. Señor, qué hermoso cuando puedo escuchar de tus labios que no temas, Señor, porque ciertamente mi corazón sin tu palabra temblaría y se estremecería frente a tantas circunstancias y situaciones, Señor. Mi corazón, oh Dios de los cielos, temblaría, Señor, ante tantas cosas, Señor amado, pero solo una palabra tuya es suficiente para disipar el miedo, la angustia, la ansiedad que pueda embargar mi corazón y mi alma. Como dijo el salmista,
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te angustias dentro de mí? Espera solo en Dios, porque aún he de alabarle. Señor, permítenos, precioso Dios, correr a tu palabra, Señor. Que en cada situación vayamos al secreto, Señor. Que vayamos al secreto para que tú hables a nuestro corazón. ¿Cuánto afirmaste el corazón de Pablo para decirle: no temas, ninguno perecerá? Señor amado, que podamos oír, Señor, tu voz, como dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen, Señor. Por favor, permítenos oír, Señor, tu voz. Permítenos oír, Señor, tu palabra para cada situación, porque no solamente necesitamos una palabra tuya, porque hay una adversidad, un tropiezo, un obstáculo, una prueba. Señor, necesitamos maná en los días difíciles, pero necesitamos también maná en los días tranquilos, Señor. Necesitamos, Señor, las palabras tuyas, Señor, que son alimento, como dijo el apóstol Pedro: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más correremos, Señor? Si solamente tú puedes, Señor, traer tu palabra, y tu palabra trae vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, es lo que has dicho. Señor, que tu palabra traiga vida del espíritu a cada uno de nosotros, para esperar en ti, Señor, para esa esperanza inconmovible a la que nos has llamado, Señor. Hoy queremos poner en tus manos todas nuestras circunstancias, Señor. Queremos pedirte: fortalécenos y permítenos entender cuál es mi consejero, a dónde correr, a dónde aferrarme, Señor precioso. Tus palabras, Señor, han sido dadas para guiarme, han sido dadas para sustentarme, han sido dadas para darme vida. Señor, permite que corramos a esta fuente inagotable de vida, a través de la cual tú fluyes y te manifiestas. Señor, te agradecemos que nos hayas permitido esta noche reunirnos en tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú cada día vas direccionando nuestras vidas, cualquiera sea nuestra situación. Señor, hay situaciones, Señor precioso, no solamente económicas, familiares, también hay situaciones del corazón, Señor. Situaciones por heridas, situaciones, Señor precioso, porque mi corazón se haya llenado de amargura, de tristeza, porque mi corazón, oh Dios de los cielos, haya sido defraudado. Pero, Señor, que pueda correr, Señor, cualquiera sea mi situación, a tus brazos, a tu presencia, y aferrarme de ti con todas mis fuerzas, porque de ti viene toda la vida que mi corazón necesita. Padre, gracias. Pongo en tus manos cada una de estas preciosas vidas, Señor, y te ruego, fortalece a cada uno. Permite que venga esa palabra tuya a su corazón, esa palabra revelada, esa luz, esa palabra implantada por tu mano en el corazón, Señor. Esa palabra que nos sostenga ahora y siempre.